estrategias o métodos que resultan ser más prácticos para precisar ciertas situaciones en las que se busca describir la variación o dispersión en un conjunto de datos. Dentro de las medidas de posición tenemos los cuartiles, deciles y percentiles. Voy a empezar explicando los cuartiles para datos no agrupados. Datos no agrupados, los cuales son el 3, el 8, el 7, el 11, el 3, el 6, el 2, el 4, el 12 y el 10 en manera desordenada, y vamos a proceder a ordenarlos de menor a mayor. En este caso pues ya los ordené. Entonces vamos a realizar la medida de posición de cuartiles. Para hallar los cuartiles la fórmula es K por N dividido en 4. Bueno, ¿por qué 4? Porque cuartil, como su nombre lo indica, pues son 4, ¿no? Entonces va en el divisor el número 4. Entonces K, para hallar K, entonces en este ejemplo vamos a hallar la posición del cuartil número 2. Entonces el cuartil va a ser el número 2. Es decir que K siempre equivale a la cantidad del cuartil o de la posición que se desea hallar. En este caso pues va a ser 2. Y N es el total de número de datos. En este caso tenemos 2, 4, 6, 8, 10 datos. ¿Listo? Entonces la solución sería la siguiente. 2 por 10 dividido en 4. Esto sería 2 por 10, pues entonces sería 20, ¿no? Dividido en 4 sería 5. Es decir que tendremos que buscar dentro de nuestros números ya ordenados la posición número 5. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Es decir que nuestro cuartil número 2 está dentro de la posición número 5, ¿no? Que es el número 6 en realidad. Para calcular entonces los deciles dispondremos del mismo conjunto numérico, los mismos datos no agrupados, y vamos a hallar el decil número 8. Entonces la fórmula es igual, prácticamente lo único que cambia es, entonces sería K significa nuevamente la cantidad del decil que queremos ubicar, que en este caso es el número 8, y N es la cantidad de datos que son los número 10. Entonces vamos a hacer la fórmula, ¿no? K por N dividido en 10, porque son deciles, entonces son 10, ¿no? Sería K es igual a 8 por N, que son 10, dividido en 10. Entonces sería 8 por 10, 80, dividido en 10 nos va a dar 8. Entonces nos vamos a buscar dentro de nuestros números la posición número 8. Entonces tendríamos acá el 1, posición número 1, posición número 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. En nuestra posición número 8 tenemos el número 10. Es decir que el cuartil número 8 está dentro de la posición pues 8 de nuestros números y viene siendo 10. De posición en datos no agrupados, en percentiles, tendremos los mismos valores de datos. Bueno, aumenté 2, entonces serían 12 datos con su respectivo orden. Hallaremos el percentil número 40 y la fórmula será la misma. K, su valor siempre va a ser la cantidad de cuartil, decil o percentil que se requiera pues conocer. En este caso K va a ser 40, N pues va a ser 12, que es la cantidad de los datos que tenemos, y la fórmula irá sobre 100 porque pues como percentiles se conoce con su valor de 100. Entonces sería K por N sobre 100. Pasando la fórmula a sus valores, serían 40 por 12 dividido en 100. Esto nos da un valor de 4.8.
el cual podemos aproximar hacia su siguiente número finito, que sería el número 5. Entonces buscaremos dentro de nuestros conjunto numérico la posición número 5, la cual sería, sería la primera posición, la segunda, la tercera, la cuarta posición y la quinta. La quinta posición corresponde al número 6, es decir que dentro de este número 6 estará el percentil número 40. Medidas de posición de los datos agrupados están pues los datos de los cuartiles, deciles y percentiles. Vamos a tomar los datos de los cuartiles. Para ello pues ya tenemos la siguiente tabla, en las cuales tenemos los intervalos, que los tenemos de 10 en 10, entonces 50, 60, 60, 70 y así sucesivamente hasta 20. La frecuencia absoluta, que es el número en los cual está el intervalo, entonces por decir 8 está 8 veces entre el 50 y el 60. Esta también pues tenemos la frecuencia acumulada, en la cual es la suma de la frecuencia absoluta. Entonces 8 y 8 más 10 es 18 y así sucesivamente con los diferentes datos. Para sacar los cuartiles vamos a tener una fórmula que nos especifica cómo hacer la operación. Entonces tenemos pues el cuartil, el número del cuartil, pues que podría ser 1, 2, 3 o así sucesivamente, el límite inferior más pues el número del cuartil, la suma de la frecuencia absoluta y el número del cuartil. Está el menos la frecuencia acumulada y menos 1 por la anchura del intervalo, sería en este caso, dividido en frecuencia absoluta. Bueno, ya primero pues tomaremos este dato y para ello, bueno, ya lo tenemos acá y entonces nos dice que el número del intervalo, pues que en este caso sería 1 por 65, que sería la suma de la frecuencia absoluta, que nos da 65 dividido en 4. Este dato nos da un valor de 16.25. Ya tomando pues, ya haciendo esta primera parte de la fórmula, entonces vamos a seguir con lo que queda de la fórmula. Entonces nos dice que el primer cuartil igual al límite inferior. Entonces el límite inferior, pues en cuanto a lo que es, ya tenemos este dato, entonces 16,25 lo buscamos en la frecuencia acumulada. Entonces como no está el 16, sino está el 8 y el 18, entonces tomamos un valor que se aproxime. Entonces en este caso sería el 18. Ya pues el 18, siguiendo pues esta línea, nos dice que el límite inferior, o sea este numerito que está al lado izquierdo, entonces sería el 60. Entonces nos dice que cuartil número 1 sería igual al límite inferior, como nos dice la tabla, que en este caso sería 60, más, como nos dice la tabla, bueno, la siguiente fórmula, el resultado de la fórmula que tenemos acá, lo ponemos acá, menos frecuencia absoluta. Entonces, como nos dice que es menos frecuencia absoluta, ya tenemos pues la frecuencia absoluta, que es el 18. Y si nos damos un pasito atrás, menos 1, entonces sería pues el número 8. Entonces tomamos el menos que tenemos acá
y ya este dato menos 8. Y nos dice que tomemos el F1. Entonces ese sería pues dentro de la frecuencia absoluta. Entonces, y pues ya teniendo en cuenta que tenemos el 18 y la frecuencia absoluta sería el número 10. Bueno, y aquí ya sería por la anchura del intervalo, pues que serían de 10 en 10, entonces sería pues el número 10. Este pues nos da un total, el cual sería definido como cuartil. El primer cuartil es igual a 68,25. En cuanto a las medidas de posición de los datos agrupados y referente al anterior video en los cuales hablábamos sobre los cuartiles, en este caso pues hablaremos sobre los deciles, que deciles pues porque son 10. Tomaremos la misma fórmula, pero pues cambia la letra D y pues el número 10. Bueno, entonces vamos a proceder a realizar nuestro ejercicio. Entonces K, que es pues el decil número 1, y N, que pues es la suma de la frecuencia absoluta, que pues sería 65. Entonces, y D, pues que son los deciles. Entonces sería 1 por 65 dividido pues en 10. Esto nos da un total de 6,5. Bueno, entonces ya tomando pues este dato, proseguimos a realizar el resto de la fórmula. Entonces, decil número 1 y nos dice que el límite inferior. Entonces ya tenemos el 6.5, entonces lo buscamos dentro de la frecuencia acumulada. Entonces este número pues no está, pero buscamos el que se aproxime. Entonces el número que se aproxima es el 8. Este número 8, entonces nos vamos a los intervalos y tomamos el límite inferior del intervalo, que en este caso sería 50. Entonces colocamos el número 50. Nos dice la fórmula que es más. Entonces colocamos el signo más y nos piden pues el resultado de lo que acabamos de hacer anteriormente. Entonces tomamos el 6.5 menos la frecuencia absoluta. Entonces buscamos otra vez, nos vamos a nuestra tabla y nos dice pues que ya tomamos el 8 y pues antes del 8 no tenemos número, entonces en este caso sería 0. Entonces nos da un total de menos 0 por, nos dice la fórmula que es la anchura del intervalo. Entonces ya sabemos pues que la anchura del intervalo van por 10, 50, 60, 60, 70. Entonces en este caso sería 10 por 10. Y nos dice que lo dividamos por la frecuencia absoluta. Entonces ya tenemos pues la frecuencia acumulada y nos devolvemos pues a la frecuencia absoluta, que sería pues igualmente el número 8, y ponemos el número 8. Este nos da un igual a, pues sumando ya todo esto, nos da un igual de 58.12, lo que podemos decir que el decil número 1 de nuestra tabla de distribución es 58.12. En cuanto a las medidas de posición de los datos agrupados, siguiendo pues el video anterior, vamos a tomar la misma tabla de distribución pues con los mismos datos de los intervalos de la
frecuencia absoluta y de la frecuencia acumulada, pero en este caso pues lo vamos a hacer con percentiles. Los percentiles porque pues son igual a 100. En cuanto a la fórmula, tomaremos pues la misma, pero pues aquí cambiaría pues la letra P y pues el valor sería pues 100, pues señalando pues el percentil. Tomaremos pues primeramente la parte pues que tenemos circular y vamos a entonces K, que sería el número de percentil, que sería pues en este caso 35, y el resultado, la n sería el resultado de la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué sería 65? Entonces sería pues 65 por 35 dividido en 100 y nos da 22.75. Bueno, entonces ya tenemos ese dato. Entonces vamos a proseguir a seguir haciendo pues los siguientes datos. Entonces percentil número 35, aquí lo tenemos, y nos pide pues el límite inferior. Entonces el límite pues inferior lo sacamos pues con este número. Entonces nos dice que dentro de la frecuencia acumulada el 22.75. Entonces pues como no tenemos el 22.75, miramos pues cuál es el número pues que sigue. Entonces en este caso sería el 34. Nos dice pues que el 22 está pues dentro del 34 y el 34 pues nos vamos a los intervalos y el número inferior pues sería el 70 y este es el número pues que vamos a colocar acá, el 70. La tabla nos dice que más, colocamos el signo más y pues datos que tenemos en circular, pues que ya son los datos que hemos recogido, los pasamos acá y nos dice que pues bueno, el signo menos, y después nos pide que dentro de la frecuencia acumulada y menos un punto. Entonces sería dentro de la frecuencia acumulada que tenemos 34, entonces el número anterior sería el 18. Colocamos pues el 18 y la tabla nos dice, la fórmula, que vamos a buscar la anchura del intervalo. Entonces la anchura del intervalo, entonces como los intervalos en este caso tenemos de 10 en 10, 10, 20, entonces sería el número 10. Colocamos el número 10 y nos dice que dividido por la frecuencia acumulada. Entonces la frecuencia acumulada sería el 16. Colocamos pues el 16. Esto nos da un valor de 72.97. Carolina Hernández, soy estudiante de la Facultad de Psicología de quinto semestre. Les vengo a explicar el tema de medidas de dispersión. La definición nos dice que indica cuánto están alejados los datos del centro, es decir, de la media aritmética de los valores de la distribución. Tenemos que vamos a sacar rango, la media, la varianza y la desviación estándar. Bueno, entonces tenemos los siguientes datos del peso que obtuvieron 4 estudiantes. Entonces, para sacar el rango, sabemos que es el valor máximo, que sería 59 menos el valor mínimo. Y esto sería 59 menos 52, el rango, igual a 7. Entonces, nuestro rango sería de 7. Igual a 7. Ahora, para sacar la media aritmética nos dice que es la suma de los datos sobre la cantidad de los datos. Entonces la media aritmética sería 52 más 55
más 58 más 59 sobre 4. Es lo que nos dice la fórmula, ¿cierto? Entonces sería, la suma de esto nos da 224 sobre 4 igual a 56. Lo que corresponde a que nuestra media aritmética equivale a 56. Bueno, luego de haber sacado nuestra media aritmética, vamos a sacar la varianza. Para sacar la varianza existen dos fórmulas y dependen de cómo tomamos los datos. Si tomamos los datos como población, se puede aplicar esta fórmula, y si tomamos los datos como muestra, se aplica esta fórmula. Vamos a tomar entonces estos datos como población. Entonces tenemos alfa al cuadrado, nos dice la suma de los datos menos la media al cuadrado. Entonces, abrimos paréntesis y tomamos 52 menos la media aritmética, que como estamos trabajando esto en kilogramos, porque es el peso de 4 estudiantes, menos 56 al cuadrado. Y así, con cada valor. 55 menos 56 al cuadrado, más 58 menos 56 al cuadrado, más 59 menos 56 al cuadrado. Bueno, ya habiendo reemplazado según la fórmula que nos dice que la suma de los datos de la media aritmética, esta es alfa al cuadrado, la suma nos da 30. Esto se puede hacer completo en la calculadora o sacar esto paréntesis por paréntesis, dato por dato. Es sobre 4 es igual a 7.5. Entonces nuestra varianza es igual a alfa al cuadrado es igual a 7. Bueno, ahora vamos a sacar la desviación estándar. La desviación estándar es muy sencilla porque la fórmula nos dice que la raíz cuadrada de la varianza. Como ya tenemos nuestro aquí de ejemplo de la varianza, entonces simplemente sería raíz cuadrada de 7.5. Y esto es igual a desviación estándar es igual a 2.73. 2.73, ¿sí? Y así quedaría nuestro ejercicio. Muchas gracias. En el siguiente tema vamos a hablar sobre la unidad de distribución. Comenzando como qué es el concepto de distribución, entonces cómo se distribuyen los valores que vayamos a utilizar, ¿no? Que son categorizados en dos características sumamente especiales, que son asimetría y o también conocido como sesgo, y segundo, la kurtosis. Hay diferentes gráficas de asimetría. Hay tres clases de asimetría. Una que es pues o también conocida como curva asimétrica. Bueno, esta viene perteneciendo a la curva negativa. ¿Por qué? Porque los datos se inclinan más a ser positivos. Esta es la curva asimétrica, así. Y esta es la curva asimétrica positiva. ¿Por qué? Porque los datos se inclinan más al lado negativo. Entonces, esa viene siendo la fórmula para sacar cuál es la que vamos a seleccionar y la correspondiente al tema y al ejercicio que vayamos a realizar. Entonces, esta es la fórmula entonces, la suma de los datos dividido por el número de datos. Bueno, la segunda característica de la distribución pues sería con kurtosis. Pero entonces, ¿qué es kurtosis? Kurtosis es la medida de concentración que determina a cada valor. Comenzando también con tres coeficientes de kurtosis. Esta denominada como leptocúrtica. ¿Por qué? Porque es alta concentración, pues es grande. Esta denominada como mesocúrtica porque tiene una concentración normal. Esta denominada como platicúrtica
porque es una concentración de valores mucho más baja. Y estas tres, igual como la asimétrica, representada pues dependientemente de cada valor y cada ejercicio que vayamos a realizar. Muchas gracias, espero que les haya gustado nuestro video y abajito le dan like.